La temporada 2025 del fútbol colegial nos dio muchas sorpresas, gigantes que cayeron, equipos llenándose de gloria. Pero el tema de hoy va un poco más allá del campo. Esta temporada, algunos entrenadores de grandes equipos terminaron siendo despedidos, algunos de ellos siendo ya premeditado, como el caso de Billy Napier en Florida. Otros más sorprendentes con el movimiento de Lane Kiffin de Ole Miss a LSU. Pero para que este movimiento pasara, tuvo que haber otro antes. Y es por eso que hoy hablaremos de Brian Kelly, el ex entrenador de LSU. Repasaremos su instancia en LSU y por qué siempre donde entrena termina mal o con controversia. Y les hago una pregunta que no solo pasa en este deporte, sino en todos. ¿Los entrenadores se vuelven idiotas o los idiotas simplemente se convierten en entrenadores? Para este inicio pasaremos directamente a su carrera como entrenador, donde Brian Kelly inició en Grand Valley State, un equipo pequeño de División 2, donde estuvo 13 años. Le fue bien y ahí llamó la atención de Central Michigan, donde estuvo 3 temporadas más. Con Central Michigan ganó el título de la conferencia de la MAC, donde también tuvo a su cargo a futuros entrenadores como asistentes en la NFL, como son el head coach de los Green Bay Packers, Matt LaFleur, y el head coach de los Tennessee Titans, Robert Saleh. Luego pasó a Cincinnati, donde pasó también 3 temporadas, pero los dejó antes del juego más importante de su historia, para irse a un equipo grande como lo es Notre Dame, para dirigirlos 12 años. Ahí donde llamó la atención de LSU y ahí es donde empieza nuestra historia. Después de grandes éxitos de LSU con el coach Edge Orgeron, como el campeonato nacional en 2019, donde fueron uno de los mejores equipos de la historia del fútbol colegial, la universidad ya no pudo replicar este éxito. Después de más temporadas decepcionantes y polémicas extracancha, en 2021 despidieron a Ed. Y en ese mismo año, en noviembre, se da la noticia. Brian Kelly llegaba a LSU. Un contrato de 10 años y 95 millones de dólares. Cada año pagándole 9.5 millones a Brian Kelly, un entrenador con experiencia que venía de una universidad grande como Notre Dame, pero que se había quedado corto y no lograba trascender. Al llegar, dijo que la tradición de LSU y la cultura del éxito le llevó a elegir a LSU sobre quedarse en Notre Dame. El primer juego de la temporada 2022 no le fue tan bien, ya que LSU cayó frente a Florida State en un juego que se definió cuando Florida State les bloqueó un intento de gol de campo para ganar. Después de eso, se vino una seguida de oponentes fáciles, pasando por encima de un equipo de FCS, anotando 31 puntos para ganarle a Mississippi State y blanqueando a New Mexico. Llegaba la semana 5, con un juego muy apretado contra Auburn, que acabarían ganando. Aunque después, el número 8 de la nación, Tennessee, les ganaría por más de 30 puntos, donde se veía que tal vez LSU no tenía lo suficiente para competir con los pesos pesados.
Pero después de esa derrota, algo hizo clic en ellos. Y se vino una buena racha, ganando a Florida 45-35. Luego anotando otra vez otros 45 puntos, esta vez contra Ole Miss. La semana 10 era la más importante, ya que se enfrentaban a Alabama, que en ese entonces era el número 6 de la nación. Y afortunadamente supieron sacar una victoria muy sufrida, 32-31. Después tuvieron 12 días de juegos donde ganaron a Arkansas y a UAB. La última semana era contra un Texas A&M, donde unos Aggies remontan para terminar ganando y dejando en suspenso las posibilidades de playoff para el LSU. Pero afortunadamente la suerte les sonrió, ya que pasaron a la final de la SEC, debido a que tenían el criterio de desempate sobre Alabama. A pesar de lo bueno que era jugar la final en tu primer año, lo malo era el rival que te tocaba. A LSU le tocaba el número 1 de la nación, Georgia, la mejor universidad de Estados Unidos en ese momento. Demostró el porqué de su ranking y ganó anotando 50 puntos sobre una defensa de LSU que no terminó de poner ni las manos. Para terminar, LSU jugó el Citrus Bowl, casi premio de consolación, haciendo récords contra una Purdue que tampoco no metió ni las manos. Se llegaba el año 2023 y era una nueva oportunidad para que LSU, que empezaba ahora rankeado como el número 5 de la nación, tenía una buena aspiración. Pero como el año pasado, volvió a perder en su primer partido. Y otra vez, contra Florida State. Luego, este LSU tiene una racha de 3 partidos ganados frente a sus rivales como Grambling State, Mississippi State y Arkansas. Aunque pierde otra vez contra un buen equipo, como lo era Ole Miss, en un juego donde no hubo defensas, ya que terminaron 55-49. Luego LSU se volvió a motivar y volvió a tener una racha de 3 juegos ganados. Ahora, frente a Missouri, que era un buen juego ya que venía invicto, y los Tigers le venían a quitar ese invicto. A Auburn y por último a Army. Pero desgraciadamente, la racha se volvió a terminar en 3 juegos, ya que se volvieron a enfrentar a un gran equipo como lo es Alabama. Luego el LSU terminó con una racha de 4 juegos ganados, ganando a Florida, Georgia State, y ahora por fin teniendo la revancha contra una Texas A&M. Y para terminar el año terminaron con la victoria número 4 en un juego de tazón contra Wisconsin. Se llegaba el 2024, tal vez no con tanto hype o tantas esperanzas como el año pasado, ya que en vez de estar como el número 5 de la nación, ahora eran el número 13. Pero igual que los años pasados, en la administración de Brian Kelly, también terminaron perdiendo su primer juego. Solo que ahora contra la Universidad del Sur de California. Después, se logran recuperar ganando equipos débiles, como lo son South Alabama y Nicholls State. Equipos con nivel medio, como lo eran UCLA y Arkansas, venciendo sorprendentemente a equipos rankeados en el top 25, como lo eran South Carolina temprano en la temporada y Ole Miss.
en la mitad de ella. Pero otra vez apareció el verdugo de Brian Kelly en LSU, Texas A&M. LSU pierde otra vez. Y ahora, esta derrota sí les pesó, ya que terminó cayendo en semanas consecutivas contra Alabama y Florida. Después cerró en conferencia de la SEC ganando a Vanderbilt y a una nueva Oklahoma, para después participar en el Tazón de Texas, ganándole a un equipo de Baylor. Se llegaba otra vez otro nuevo año, ahora 2025, pero a diferencia de los años pasados, ya se sentía cierto nerviosismo tanto en la prensa como en Luisiana con Kelly, ya que estaban viendo un déjà vu como fue con Notre Dame. Un entrenador que tenía un equipo decente, que podía competir, pero que al final de cuentas cuando se enfrentaba a grandes equipos, nunca podía meter las manos. Esta temporada empezó bien, ganándole a un Clemson que venía con un buen hype, para luego ganar 3 juegos más. Esto siendo frente a LA Tech, frente a Florida, frente a SLU. Pero un Ole Miss que venía con aspiraciones serias, luchando por el campeonato, los paró en seco, ganando 24-19. Pero LSU se volvió a levantar, volvió a retomar carril al ganar a South Carolina. Pero al final, el levantarse otra vez, solo fue para recibir otro golpe. Se volvieron a retomar ese carril, solamente para que el equipo de Brian Kelly, con el al manobro, con él al mando, no supiera maniobrar y se terminó estrellando, perdiendo frente a un equipo como Vanderbilt, que a pesar de ser una de sus mejores temporadas y tener a alguien como Diego Pavia, que terminaría en la carrera del Heisman, no puede servir de excusa. ¿Cómo ibas a perder con Vanderbilt, el hazmerreír de la conferencia durante muchos años? Por eso, al llegar el juego frente a su verdugo, Texas A&M, la idea era clara para todos. Kelly gana y se gana un respiro más, una semana más para seguir trabajando en Luisiana. Pero si pierde, todo se termina. Su etapa en Luisiana llegó a su fin, debido a que su verdugo ahora sí haría honor a su nombre, al origen de este, enviando a Kelly al panteón de los despidos. De los 10 años por $95 millones que firmó Kelly al llegar a LSU, no llegó ni siquiera a completar 4 años de contrato. Pero eso no contesta la pregunta de la introducción. ¿Por qué digo que Kelly es un idiota? O tal vez lo inferiste. Bueno, pues es que te estoy contando la historia con solo lo que pasó en el terreno de juego. Y no con lo que pasó extra cancha. Empezaremos con sus momentos en el LSU, ya que al llegar se hace una gira de medios y vas pasando a ciertos comités de otros deportes para promocionarte, como ya lo vimos en el video de Cursignetti, donde también hizo unas palabras al equipo de básquetbol y a sus aficionados.
Con Kelly era un poco diferente, ya que al estar presentándose en un juego de básquetbol en LSU, empezó a fingir un acento sureño, cuando él ni siquiera era del sur. Esto para tratar de encajar, pero desafortunadamente se notaba mucho el acento y lo forzado que lo estaba haciendo. También llegó a tener un trato malo con la prensa, de que en varias ocasiones reaccionaba muy a la defensiva de estas. Le hacían algunas preguntas y respondía como si estuviera contra la pared, prácticamente atacando a los reporteros. También se llegó a ver en cámara el maltrato a los jugadores y entrenadores, asistentes, de que varias veces en LSU se logró ver cuando lo enfocaban en el sideline, donde estaba regañando, gritándoles directamente a la cara, con un ferviente enojo, a sus compañeros, entrenadores o a sus mismos jugadores. Pero podrías decir que esto tal vez es solo ser una persona ruda, una persona que quiere imponer disciplina, simplemente quiere encajar. Pero amigo, esto solo es la punta del iceberg. Greg Brooks Jr., jugador de LSU que llegó en 2022. Este jugador ayudó mucho a los Tigers e incluso llegó a ser capitán de equipo. Un jugador que tenía un enorme potencial para llegar a la NFL, según algunos analistas e insiders. Pero si me oíste bien, dije tenía. Y tenía en mayúsculas, ya que desafortunadamente se le detectó una enfermedad que resultó ser cáncer. El problema es que Brooks ya llevaba tiempo experimentando mareos, entre otros síntomas. Cuando estaba en LSU, según sus palabras, él le dijo a los entrenadores, pero que ellos mismos lo revisaban y daban alta médica para seguir haciendo actividades de entrenamiento. Donde incluso Brooks dijo que el vértigo y vómito eran señales de que tal vez, algo no estaba bien con él. Pero que la negligencia tanto de doctores como entrenadores del staff de LSU le costó una oportunidad de seguir jugando. Al momento de finalmente tener un diagnóstico, se declaró que debía tener una cirugía para retirar el tumor. El tumor estaba en su cabeza. LSU lo llevó con un especialista para que le hiciera la cirugía. Pero según cuenta Brooks y su familia, en esta cirugía sufrió varias convulsiones. Y esto terminó por hacerle daño y por hacer que Brooks, como su familia, levantaron una demanda contra LSU por malpractice. Este es un caso delicado, donde todavía está en proceso la demanda. Pero ligándolo a Kelly, en una entrevista se le preguntó sobre el estado de Brooks, y este respondió con total seguridad que ha estado bien, y es que hasta incluso ya podía volver a caminar. Esto último siendo tajantemente desmentido por Brooks y su papá, en una entrevista que se realizó para una cadena famosa en Estados Unidos, donde Brooks Jr. todavía estaba en silla de ruedas y todavía no podía caminar. Es donde el padre de Brooks
dijo y señaló públicamente a Kelly, no solo por la malpractice de su staff, sino por nunca tener empatía para contactar a Brooks y preguntar por la salud de su hijo. Dijo que se le hacía de una persona muy baja, que mientras su hijo se moría, él nunca le llamara. Dijo que su hijo daba la vida por el equipo de Kelly, por la defensa, pero que Kelly nunca tuvo la decencia de dedicarle al menos unos minutos a su muchacho para preguntar cómo estaba. Después de estas acusaciones, Kelly salió a decir que eran mentira y que él sí había estado en contacto con Brooks. Pero como en todas las historias, estas tienen dos partes y nunca se sabrá a ciencia cierta la verdadera historia. Tú me podrás decir, tal vez esto no es suficiente, o tal vez todo pasó ahí en el yo, pero tal vez la universidad se debió prevenir, porque ya se venía a venir desde antes. Los malos tratos a jugadores y staff ya habían pasado en equipos anteriores. Por ejemplo, debido a su ineptitud y estupidez, puso en riesgo la vida de una persona cuando estaba en Notre Dame. Debido a que el equipo venía mal, Brian Kelly quería darles una lección a los jugadores. Por eso, aunque se le dijo a él, como a su staff, que ese día el tiempo iba a tener mucho viento y tal vez lluvia, él siguió con la idea de tener el entrenamiento afuera para castigarlos, a pesar de que el entrenamiento estaba prácticamente hecho en calendario para que estuviera en techo. Esto hizo que un joven que formaba parte del equipo de scouting sufriera un accidente. Este muchacho tenía la tarea de grabar las prácticas cuando estaban al aire libre y siempre se subía a una grúa para grabarlas. Pero ese día, debido al viento, pasó una tragedia. Las ráfagas fueron más fuertes de lo esperado. Como si fuera un obituario, el joven empezó a poner en redes sociales mensajes de cómo se iba desarrollando sus últimos momentos. Este joven cayó junto con la grúa debido a los fuertes vientos y terminó muriendo por la caída. Es un tema delicado, y aunque no se le achacó a Kelly ni a su staff, porque salió demostrado que no tenían tanta información del tiempo como para haber sido negligentes. Pero debido a su necedad de castigar a jugadores y de imponer una disciplina, tal vez en ese momento lo podrían ver como necesario o no, terminó poniendo en riesgo no solo la vida de sus jugadores, sino la vida de su staff, donde lastimosamente pasó el accidente. Para terminar este video y terminar de hablar de Brian Kelly, hay algo que cuenta el entrenador ahora de los Tennessee Titans, Robert Saleh, donde cuenta cómo él y también entrenador de Green Bay, Matt LaFleur, en el tiempo que estaban como asistentes graduados en Central Michigan, con Brian Kelly siendo su jefe, Kelly los había invitado a una fiesta. Ellos se arreglaron y fueron a su casa, pero al llegar a la puerta, vieron que sus nombres no estaban anotados en la lista de invitados, sino que estaban en la lista de los trabajadores, donde se pasaron toda la fiesta peleando
para quitar nieve. Los pusieron como valet parking, dejando y trayendo carros. Ni siquiera disfrutaron la fiesta. Después de que regresaron juntos a su dormitorio, ellos juraron algo. Que si en algún momento en sus carreras llegaban a ser entrenadores en jefe, ellos no iban a tratar igual a sus asistentes como los habían tratado en ese momento. El sueño de Kelly siempre fue dar ese salto a la NFL. Esperaba que LSU fuera la universidad que le diera ese salto y después irse, dejándolos atrás. Pero unos asistentes graduados que tenían Central Michigan llegaron antes que él. Y con ellos puedo finalmente contestar las preguntas del inicio. Y las respuestas son no. Los idiotas no siempre se convierten en entrenadores. Hay algunos como Kelly, que sí llegó a ser entrenador. Pero no todos ellos se vuelven unos idiotas. Por ejemplo, hay dos que tienen trabajo como entrenador en jefe en la NFL, como lo son Robert Saleh y Matt LaFleur, algo que Brian Kelly tal vez nunca tendrá.